Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Universo Canelo. Hoy vamos a hacer un vídeo muy sencillo de física. Vamos a hablar sobre las densidades de los líquidos. Algo muy conocido, pero que seguro que a los más jóvenes, a los más pequeños, a los niños, les interesará. Dos sustancias tienen diferente densidad cuando poniendo el mismo volumen, pongamos por ejemplo un vasito de las dos sustancias, una pesa más, el vasito de una de esas sustancias lleno pesa más que el mismo vasito lleno de la otra sustancia. Dos vasitos iguales de diferentes sustancias pesan diferente. Si pesa más, tiene más densidad, si pesa menos, tiene menos densidad. Los líquidos con mayor densidad se quedan abajo, los líquidos con menor densidad se quedan arriba. Por tanto, podemos construir una torre de líquidos ordenados por sus densidades, abajo las mayores densidades, arriba las menores densidades. En este vaso de cristal vamos a verter de 3 a 4 centímetros de cada uno de los líquidos. Primero vamos a echar aceite de girasol, como he dicho, unos 3 o 4 centímetros. Ahora vamos a echar agua teñida, que veremos lo que ocurre. Al echar poco a poco, resbalando por la pared del vaso, el agua teñida, esta, al ser más densa que el aceite, entra debajo del aceite, pasa debajo del aceite y eleva el nivel del aceite, sin mezclarse, como podéis comprobar. Y formando unas bonitas burbujas, que luego normalmente se asentarán. Vamos completando un poco hasta igualar la altura y no olvidemos que nos tiene que quedar espacio para los otros líquidos. Vamos ahora con jabón de lavavajillas. Vamos a ver qué ocurre con este jabón de lavavajillas. Lo vertemos poco a poco resbalando por la pared del vaso y va a ocupar su lugar por debajo del aceite y por debajo del agua. Es decir, hasta ahora es el campeón de las densidades. Es el líquido más denso de los tres. Arriba se queda el aceite de girasol, en medio el agua teñida y abajo el jabón de lavavajillas. Esperamos un poquito y se van asentando bien las capas y formando una división bastante perfecta. ¿Veis qué bien divididas y diferenciadas se han quedado las tres primeras capas de densidad? Ahora vamos a continuar con diferentes nuevos líquidos a ver qué es lo que ocurre. Ahora vamos a verter alcohol de 90 grados, el alcohol que se compra en la farmacia para desinfectar heridas. Se ha quedado arriba del todo. Han formado algunas turbulencias, pero al final fijaros qué división más clara ha quedado entre el alcohol, que le hemos teñido de un azul clarito, y el aceite de girasol en amarillo debajo de él. Completamos con un poquito más de alcohol. No importa si cada columna tiene una altura diferente. Y por último vamos a echar un sirope de ágave, algo parecido a la miel. Y vemos que prácticamente atraviesa las dos primeras capas como si nada, empieza a formar un poco de turbulencia en la tercera y la cuarta y efectivamente se va al fondo. Es de estos 5 líquidos el más denso. Y aquí tenéis las 5 capas bien diferenciadas con sus 4 planos de separación. Y ahora, a la luz natural, vamos a ver qué ocurre cuando se depositan objetos sólidos sobre esta torre de líquidos. Los objetos sólidos también tienen densidades.
Aquí tenemos una serie de objetos. Primero vamos a probar un tornillo metálico que era bastante evidente que se iba a caer hasta el fondo. Es un objeto que se hunde en todos y cada uno de los líquidos. Después vamos a intentarlo con un trozo de zanahoria, a ver dónde se nos quedará. Un trozo de zanahoria, lo depositamos y vamos a ver qué ocurre. Se nos ha quedado por encima de la melaza y por debajo del jabón líquido. Vamos a probar con un tapón de plástico, a ver qué ocurre. Este tiene un truco, ya lo veréis. El tapón se queda encima del aceite, pero es porque no está lleno de aceite. Si lo llenamos de aceite, el plástico es más denso que el aceite. Se hunde en el aceite, pero flota sobre el agua. Lo he intentado hundir sobre el agua, pero no he podido. Es decir, ese plástico es menos denso que el agua. Y flotando en el alcohol hay un trocito de manzana. No olvidéis suscribiros. Yo aquí continuaré haciendo vídeos para vosotros. Muchas gracias.